Bien, buenas noches para todos. Vamos a iniciar nuestro encuentro de la noche de hoy. Pero antes quiero saber cómo están, cómo se sienten, cómo han pasado la semana. Vamos a ver. Sí, Por pues, ese lado, muy bien, una semana muy positiva y sobre todo, muy bien. qué bueno, qué bueno. Pati, a ti no se escucha, parece que el micrófono. Yulisa y Marilyn. Lisa, buenas noches para todos. Esta ha sido una semana, profe, vamos a decir que de muchos retos, pero sobre todo muy bendecida, agradecida de Dios porque cada reto que pone logramos superarlo. Amén, qué bueno. Le adelanto que ahora yo imprimí el formulario desde ayer y ahora fue que pude cogerlo para leerlo, pero eso va a estar a tiempo, se lo prometo. Bien. Marilyn. El micrófono, Marilyn. Sí, sí, buenas noches. Realmente ha sido, como dicen los compañeros, una semana con muchos retos, pero estamos en bendición y emocionada. Y Qué realmente, bueno, sí, con el primer módulo me sentí muy bien, me gustó. qué Así que bueno, qué bueno, positiva y para adelante. qué bueno. Beatriz, Buenas noches a todos. Esta semana ha sido mucho trabajo, muchas dificultades, pero gracias a Dios todo bien. Y sobre la tarea muy interesante. qué bueno. Catherine, Muy bien, también, muchas gracias por preguntar. Yo la verdad estaba un poco ansiosa y le admito que es un poco preocupada porque toda la información de de la semana cero era que iba a ser mucho, mucho trabajo y eh, estaba un poquito tensa de qué tanto sería, pero la verdad es que me gustó mucho la primera semana. Efectivamente era un poco extensa la información que teníamos que leer, pero fue muy productiva, fácil de leer también, no había como términos ni nada muy fuera de contexto de lo común y sobre todo muy interactiva la reunión que tuvimos la semana pasada, lo cual nos permitió también aclarar cualquier duda y para mí de verdad es que ha sido, ha superado las expectativas que tenía en tan poco tiempo, o sea, en la primera semana, estoy muy contenta con lo que hemos visto hasta ahora. qué bueno, qué bueno. Sí, dice Yulisa por el chat que es muy buena. Creo que Génesis y luego Beatriz y luego Rosmarie. Génesis, no la veo. Beatriz, el micrófono. Buenas Ah, noches. Génesis, sí, sí. Génesis Erasme de este lado. Espero que todo esté bajo control en sus casas. Esta semana para mí ha sido dura, muchísimo trabajo, muy cansada. Yo no sé qué tuvo esta semana, que Gracias a siento que Dios, mucho tengo un peso trabajo. en los hombros. Sí. Y sobre el tema, muy interesante. Qué bueno, Beatriz. Ya hablé, profe. Ah, perdón, que tenía la mano ahorita. Ok, Ros. Buenas noches, compañeros. Muy contenta de estar con ustedes hoy y gracias a Dios bien. Espero que todos ustedes también lo estén. Estuve un poco fascinada con la unidad, era cosas que no había visto y desconocía de la formación profesional. Estoy muy emocionada con este curso y agradezco la oportunidad de poder participar. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que qué bueno que le ha gustado este inicio. Vamos a decir inicio a la semana pasada. Y es que allí inicia todo. Vamos a decir
como decimos popularmente, ahí se empieza a armar el muñeco, porque ese es el principio de todo, de toda capacitación, no solamente de esta, sino de cualquier capacitación que vayamos a impartir, cualquier curso que vayamos a impartir. Ese es el inicio de todo, porque se llama encuadre grupal, que es esa guía, que fue lo que hicimos la semana en nuestro primer encuentro, el encuadre grupal. Y referente a lo de la formación profesional, ciertamente, allí nos hace referencia de todo eso que podemos ver, tanto lo que pertenece a la educación formal y a la no formal. Y con relación a esto que acabo de mencionar, quiero aclararle a muchos que escribían la formación formal, la no formal y la informal. O sea, la informal esa no existe. Pertenecemos a dos, o sea, estamos en dos, en la educación formal y la no formal. La formal, bueno, es la que vamos todos, vamos a una escuela por muchísimos años, que hablábamos la semana pasada que ya desde que nacen los bebés, a los pocos días ya lo entran a una guardería y de ahí en adelante ya ustedes saben, hasta llegar a primero de primaria, lo básico, la básica. Entonces, ya de ahí en adelante pasan todos esos años hasta que somos bachilleres, que estamos dentro de lo formal, vamos a la universidad y luego esos cursos extracurriculares técnicos que como lo hace el Infotep, bueno, pues entran dentro de la no formal, pero no la informal, como algunos escribían en el foro, básicamente. Entonces, la parte de la guía que vimos, que pertenece a la formación profesional, vamos a ver, quiero dos personas que me hablen un poquito de ella, o sea, vamos a hacer breve, o sea, un poco breve, vamos a hacerlo como una retroalimentación de lo que ya vimos. Catherine. Tu micrófono, Perdón, Catherine. exacto, que tenía el micrófono apagado. Así Sí. es, rapidito, le voy a hablar de lo que acabo de mencionar, de lo que era la formación formal y no formal, que hablaba de que obviamente, como comentó, que la formal es ya más clásica, organizada, de la parte estructurada que está generalmente avalada por la MESIC y MINER para todo lo que son de básica hasta el sector, perdón, hasta la secundaria, y ya la MESI para los universitarios y todas estas que tienen una regulación y que tienen una programación más formal, en la que es formal, tal como su nombre lo indica, y la no formal, todos estos cursos curriculares, como los cursos que estamos haciendo en Infotep, cualquier acciones que hagamos de cursos técnicos, fuera de lo que es la parte formal. También me llamó mucho la atención de cómo eran estos orígenes. Mi papá, por ejemplo, fue un ejemplo de esta parte de maestro y de aprendiz. Discípulo o de aprendiz, porque incluso en la edad de cuando mi papá era jovencito, los padres también enseñaban como la heredad antigua, los oficios, pero mi papá vivió esa parte de aprendiz donde él tenía un vecino que era sastre. Él se acercó y le preguntó, mira, a mí me gustaría aprender, y él servía como una ayuda al sastre y él aprendió. Y hoy mi papá es sastre gracias a que esa persona le enseñó, y eso se usaba mucho, sobre todo en los campos también, todavía bueno, hace bueno, qué bien. 50 años atrás. Entonces, yo me sentí muy identificada cuando veía eso, porque yo recuerdo que mi papá siempre me lo decía y que se veía mucho, que las mamás incluso le pedían también a otros adultos, mira, yo quisiera que tú me enseñaras a mi hijo después de clase, y eso se usaba bastante. Pero ya luego cuando se va con la revolución industrial, las empresas empiezan a tener obviamente máquinas y empiezan a enseñar a los operadores cómo manejar estas máquinas, pero según las máquinas se van haciendo cada vez más específicas y necesitan mayor mantenimiento y demás. Ellos van necesitando, las empresas, personas más capacitadas en diferentes áreas, y el tiempo de capacitación de las empresas ya no es el mismo, y se formalizan
ya que son los estudios formales de escuelas técnicas o escuelas para preparar a las personas en oficios específicos. Y así es como también surgen y nace ya esta formación profesional. La perdí, no la escucho, profe. Sí, bien, muy bien, qué bueno. Y qué bueno, sí, se hablaba mucho en esa guía del aprendiz, que se aprendía del maestro, entre otras formas también de aprender y el surgimiento de todas esas, vamos a decir, escuelas o escuelas técnicas y todo eso. ¿Alguien más desea decir algo? ¿Una persona más? Sí, Yulisa. Maestra, para agregar un poquito a lo que nos dijo nuestra compañera Catherine, que está bastante completo lo que ella Sí, dijo, sí. realmente sí anteriormente se usaba lo del aprendiz, pero no nos podemos perder que todavía los usamos. Hay sectores populares que aunque los niños vayan a la escuela, a la educación formal, Sí, sí. también están siendo de aprendiz, porque hay muchos talleres, fábrica, los mismos mecánicos, a veces ciertos padres le dan a sus hijos para sacarlo de ciertos ambientes o para mantenerlos ocupados mientras no están en la escuela y los padres no están en la casa. Muchos de estos niños se identifican bastante con estas clases, vamos a decir, ya no formal, que se quedan como aprendiz y en la vida se ejercen esta labor y les va bien. Así es, muy bien, muy bien. Sí, todavía se utiliza muchísimo esa parte, muchísimo se utiliza. Y nos hablaba del surgimiento del Infotep, que Infotep nace a partir del 1980, también creada mediante una ley de ley 116 del mismo año. Entonces, hablábamos que Infotep se rige su estructura por una junta de directores y que en ella convergen en su financiamiento el Estado, los empleadores y los empleados, cada uno con sus aportes también. Eh, que como hablábamos específicamente sobre ese tema, o sea, no es que es totalmente, todo es gratis, porque recuerden que nosotros como empleados hacemos nuestros aportes. Ok, nosotros pagamos, pero nos hacen ese descuento. Si ustedes saben que son de la parte de gestión humana, cómo es todo eso, y manejan quizá eso hasta muchísimo, bueno, totalmente, mucho más que yo, esa parte de los descuentos, pero ciertamente aquella persona que no labora, que no tiene ningún tipo o vínculo con ninguna empresa, bueno, pues tiene el beneficio de que usted está aportando y esa persona tiene la oportunidad de hacer esas capacitaciones, pero usted mismo que aporta, también aprovéchela, porque están ahí, están vamos a decir, a nuestras manos, ahí en nuestras manos, que muchas veces ni siquiera le damos la importancia que merecen. Sí, aportan así los empleadores y los empleados. Entonces, aquella persona que no es empleada, pues obviamente no hace ningún aporte, pero también tiene la oportunidad de aprovechar eso que nosotros aportamos. Y como les decía, nosotros que hacemos ese aporte, pues vamos a aprovecharla en el área que usted desee, porque Infotep tiene un abanico bien grande de capacitaciones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver más allá de esas partes, que ustedes pueden ver, como mencionaba una compañera la semana pasada, que era de fábrica, zona franca y todo eso, y lo administrativo, hay de todo, hay producción de televisión, hay desarrolladura y pintura, exacto, aquello, sí, Danilda, aquellos que no aportan reciben ese beneficio. Hay manualidades, hay, por ejemplo, cosas que tienen que ver con siembra, cosas de agricultura. No me estoy refiriendo al administrativo porque ya todo eso lo conocemos.
pero muchas áreas que quizá usted no piensa que en Infotep se forma, diseño gráfico, cosas que tienen que ver, y ahora más que viene la revolución 4.0, donde vamos a tener la oportunidad de que se van a agregar nuevas ofertas para muchas áreas. Entonces, Infotep tiene un abanico bastante amplio y debemos aprovecharlo, además de recomendarlo. Catherine. Ahora que menciona esto de la revolución 4.0, sabe que con la pandemia hubo muchas personas que decidieron emprender y he visto tanto diplomados y empresas como Banreservas y otras asociaciones bancarias muy interesadas en impulsar la parte de emprendedurismo. ¿Ustedes dentro de Infotep están teniendo opciones o diplomados o cursos técnicos para emprender y también, sobre todo, para la parte de MIPYMES? De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo soy formadora de emprendimiento, o sea, yo soy multiplicadora, tengo la metodología de emprendimiento por la OIT y una metodología chilena-alemana que tiene el Infotep también. Entonces, Infotep tiene cursos de emprendimiento, o sea, hay un curso que se llama Emprendimiento en Infotep, donde se le enseña a esa persona desde cero, crear ideas, cómo desarrollar esa idea, ponerle como, vamos a decir, enfocarla realmente, porque a veces nosotros soñamos muy aéreamente y demasiado, vamos a decir, allá arriba, entonces la aterrizamos, le ayudamos a la persona a aterrizar esa idea y de ahí en adelante, pues, de hecho, su proyecto, no solamente para emprender el negocio, sino aquella persona que también lo tiene, el negocio, y puede realizar el curso para mejorar su negocio. Entonces, sí, en Infotep puede buscar esos cursos también de emprendimiento. Excelente, muchas gracias, profe. Sí. Bien, entonces, antes de pasar a nuestra unidad, también quiero referirme a la parte de las calificaciones. Ya hay algunas cosas que he ido calificando, no sé si han tenido la oportunidad de ir mirando, pero no se desesperen por las calificaciones. Recuerden que la unidad cierra el lunes en la noche. Entonces, a partir de después de la medianoche, vamos a decir, cierra a las 12 de la noche, bueno, a esa hora ya yo estoy a veces durmiendo, o a veces estoy trabajando, pero después de eso son 48 horas para que tiene el facilitador para entonces ir calificando y todo eso. Entonces, no se desesperen porque no es, hay calificaciones que son automáticas, como esos exámenes. Hay otros que, por ejemplo, ustedes tienen ahí que tomaron una actividad donde le dio una calificación automática, pero otra hay que recalificarla. Entonces, son 4 preguntas que ustedes llenaron y si ustedes son 30 y algo, entonces es 1 por 1 por 4, entonces una sola persona son 4 y imagínense, multiplícalo a ver cuánto le da, porque yo no sé multiplicar hasta ahí. Mayre. Sí, maestra, ya que usted está tomando ese punto, me gustaría que nos aclare, porque en la práctica vale 50 y el examen valía 20, entonces queremos saber de dónde saldrían esos otros 20, si sería del foro o participación. Bueno, por eso le acabo de decir que he ido calificando, que si han entrado a la plataforma, ustedes pueden ir a un ítem que se llama calificaciones y ahí ustedes van a ver las puntuaciones de cada cosa que ustedes tienen que trabajar. Entonces, cada unidad, no sé si usted tuvo la semana pasada, creo que, bueno, en nuestro primer encuentro, le explicábamos que cada unidad son 100 puntos, pero cada unidad es independiente una de la otra. Entonces, cada unidad equivale a 100 y tiene un mínimo, los diplomados y todo lo que tiene que ver con formación docente, un mínimo de 80 puntos. Entonces, en tal caso de no aprobación, pues no califica si usted tiene menos de 80 puntos. Es decir, cada unidad ustedes pueden entrar a calificaciones y allí va a haber
la puntuación de cada cosa. Sí, Rafael. Yo estuve viendo y ahora a mí no me aparece la unidad número 1. O sea, No, no le va a aparecer porque está cerrada. ya cuando usted, pero tampoco la tabla de calificaciones, solamente me parece total unidad 1. Usted entró a calificaciones. Sí, Exacto. Pero usted puede ver, por ejemplo, si usted realizó, si le falta realizar una tarea, le va a decir que usted no la tiene, no le va a salir como calificada. eso es lo que digo. A mí me salía, por ejemplo, me salían las actividades y para las que estaban pendientes de calificar, y por ejemplo, la autoevaluación. Pero ahora no me Exacto, sale nada. Ahora no me sale exacto, nada. porque está cerrada la unidad, es por eso. Ya. Pero Ya le ahora va a con ir usted saliendo el corrija, sí me va a total. aparecer. Ok. Exacto, le va a ir saliendo el total porque si, como no he terminado, obviamente, hay personas que quizás solo le va a salir, qué sé yo, un 20, un 30 o lo que sea que le vaya a salir porque no he terminado de calificar la unidad 1. Apenas inicié hoy, califiqué algunos, eh, creo que todo el foro y luego otra actividad, no recuerdo, pero no están todos calificados, o sea, faltan. ¿Quién fue que levantó la mano? Había alguien con la mano levantada, bueno. Yo tenía la mano levantada, pero mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber si después que usted termine de calificar, uno va a poder ver detalladamente en qué falló, porque antes la plataforma, cuando calificaban, uno veía detallado en qué uno había fallado. Mire qué sucede, sí, hay una retroalimentación. Si la unidad está cerrada, no la va a poder ver. Ahora bien, si hay una retroalimentación donde usted tiene que volver a hacer una actividad, pues yo la voy a abrir de nuevo. Pero ¿qué sucede? Que hay personas, por ejemplo, que nunca han entrado a un curso y cuando vamos en la unidad 4 o 5, empiezan a hacer la 2, la 3 o hacen la 1, luego hacen la 3. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la persona está dejando cosas por hacer y vive saltando de unidad a unidad y nunca completa. Es preferible, por ejemplo, nosotros para calificarla, yo prefiero cerrarla. Si a alguien le falta algo, que se comunique por el grupo y vemos qué se puede hacer. Y si tiene como le dije anteriormente, si tiene alguna retroalimentación donde deba, vamos a decir, mejorar alguna actividad, pues lo va a saber, porque se le va a dejar, yo le voy a dejar abierta. Gracias. No sé si me estoy dando a entender con esto de que hay personas que, por ejemplo, hacen ese tipo de situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a presentarle un poquito sobre la unidad 2. Esta unidad bastante interesante. Le voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Le decía, la unidad 2, que es bastante interesante, que habla de las normas basadas, de la formación basada en normas técnicas de competencias laboral. Vamos a compartir la pantalla, vamos a ver. Me dejan saber si la pueden ver. Sí. Sí, se puede ver. Sí, se ve, maestro. Ok, entonces, esta es la guía 2, se llama Componentes Fundamentales de la Formación Basada en Normas Técnicas de Competencia Laboral. ¿Alguien ha podido ver de qué trata? ¿Tienen conocimiento de qué trata la guía? Sí, yo la empecé a leer. Sí. Ah, ok. Sí.
Ok, entonces, ¿qué ustedes pudieron leer ahí? Vamos a ver, ¿qué ustedes pudieron ver? ¿De qué trata? Si abran el micrófono, por favor, porque como estoy compartiendo la pantalla. Buenas. En esta unidad nos habla acerca de la importancia de las competencias en las personas en el ámbito laboral, que no solamente basta con un título y unas teorías o unas enseñanzas, sino que si no se fundamenta con competencias, pues no surge el efecto que debe surgir en el desarrollo de la posición a desempeñar. Así es. Sí, ¿alguien más? Yo leí también que me pareció muy interesante cómo hablaba del señor David McKellen y hablaba de que él empezó a ver como el desempeño de las personas de la década de los 70, que no es algo ni tan viejo y realmente es relativamente joven, donde él veía justo lo que decía nuestra compañera, de que era importante también ver cómo las personas se desempeñaban y cómo eran las competencias que manejaban. Importantísimo cómo definían la parte de lo que competencia laboral. Yo hice como un pequeño resumen de lo que para mí es la competencia laboral, y para mí es la competencia, es la habilidad que tienen las personas de conocer la forma correcta de realizar una tarea con pleno conocimiento para presentar los resultados esperados con una buena actitud enfocada en dichos resultados. Y vi que resaltaba sobre todo 3 palabras claves, que eran habilidad, que era conocimiento y actitud. Y yo creo que esas fueron como las cosas que más me llamó la atención de esta unidad. Sí, Laura. También se vio en sí el tipo de calificación de las competencias, porque habla de que existen competencias por grupo de empresas, por oficios. También habla de que están las competencias regionales, que en este caso el Infotep trabaja esa parte, y las normas internacionales con las competencias de normas internacionales, como el ISO 9000 y ese tipo de certificaciones. ¿Y alguien más? Hubo otra persona levantó la mano. Ok, sí. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Pues dentro de todo lo que pude leer, ¿verdad? Fue una parte, básicamente. Me llamó mucho la atención que el mismo, quien escribió la guía, pues define como que la competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, sino que es una capacidad real y demostrada. O sea, que nosotros como gestores de recursos humanos o de gestión humana muchas veces nos enfocamos solo en que la persona pues tiene el conocimiento, tiene la preparación. Sin embargo, las competencias son capacidades que las personas demuestran en su área de trabajo. Así es. Bueno, esperemos que se empiece a tomar en cuenta esa parte para dar los empleos a muchas personas que ciertamente cumplen con esa parte. Sí, precisamente por eso me llamó mucho la atención, porque es un mal que nosotros vivimos a diario en nuestra área de trabajo, y por eso tomé nota de ello. Exacto. Sí, alguien más que levantó la mano. ¿Se escucha, profe? Sí, le escucho. En ese mismo orden también es muy interesante lo que plantea al principio, lo que dice la guía, que plantea el evaluar las aptitudes de las personas no en base a una prueba psicológica, porque de hecho, sobre todo las personas del grupo que están en gestión humana saben que hay gente que aprende a estudiar y la pasa, y cuando llega a desempeñarse en una posición uno se da cuenta que realmente no tiene la capacidad para hacerlo o no para hacerlo en la posición para la cual se contrató a esa persona. Entonces está muy interesante el tema, en verdad. Sí, también ocurre mucho el viceversa, que la persona quizás no sabe tomar la prueba psicométrica y entre comillas, vamos a decir, no la pasa o se quema, como dicen popularmente, y
no es tomada en cuenta por ello. Eso suele pasar muchas veces. Sí, también. O la otra persona, una persona más. Buenas noches. Sí. Igual, yo soy de las personas que pienso que actualmente nosotros sí debemos de darle un enfoque más basado en los conocimientos y las competencias que tienen las personas. Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, en un diplomado anterior que tomé por Infotep, que fue el de gestión de talento humano, hay un tema donde se trata de las entrevistas por competencias, que también la vemos aquí en una parte de la guía 2. Vemos los tipos de competencias básicas y demás. Entonces, me causa mucha, o sea, me llena de alegría ver que a través del tiempo hemos ido cambiando, estamos orientándonos en tomar un enfoque diferente. Hacer las entrevistas en competencia ya es una gran ayuda para nosotros poder darle oportunidad a esas personas que tienen el valor de acuerdo a lo que conocen. Entonces, eso me agrada bastante. De hecho, es mi modo de operar en mi parte de gestión humana. Por otra parte, maestra, yo sé que quizás no vamos todavía desarrollando el tema, pero es una duda que tengo y no quisiera como dejarla así. Vamos a ver si la podemos responder ahora o si este tema está más adelante. Vamos a ver. Exacto. Sí, como usted entienda, la podemos dejar para luego o ahora. Bueno, yo veo que en lo que estuve leyendo, vi un mapa donde están los países o de dónde nace la formación basada en competencias. Para allá vamos, sí. Yo tengo esta imagen en la presentación, sí. Bueno, exacto. Entonces, creo que tiene como un mapa, ¿verdad? Un mapa, perfecto. Tiene un mapa. Entonces, vamos para allá. ¿Quiere que le haga la pregunta ahora o la dejamos cuando veamos? No, eso? Cuando veamos el mapa, usted abre la pregunta, abre su micrófono. Si estoy hablando, pues usted me dice que quiere hacer su aporte o pregunta o algo. Ok, excelente. Bien, sí, ciertamente estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, con la cuestión con lo que se basa en cómo hacemos las entrevistas, qué tomamos en cuenta, y ciertamente estoy de acuerdo cuando dicen que debemos tomar en cuenta esas competencias técnicas que puede tener ese candidato o candidata a la hora de nosotros seleccionar a esa persona para un puesto de trabajo, y no solamente en lo que dice, el papel, donde todos sabemos que el papel aguanta muchas cosas, pero el desempeño, el desarrollo, las competencias que pueda tener esa persona también puede decir mucho, y centrarnos en que esas pruebas psicométricas muchas veces son un requisito de la empresa que debemos cumplir, pero hay que ver que hay muchas personas que se ponen nerviosos a la hora de sentirse evaluados, y saber que para un puesto de trabajo donde tienen la experiencia también y manejan todo, pero al momento de sentirse evaluado, pues, bueno, se va todo al piso y pueden perder la oportunidad de ser seleccionados. Espérense, déjenme ver que alguien está tratando de entrar. ¿Alguien de ustedes ha tenido la experiencia de que una persona que usted haya evaluado en determinado momento, y ustedes saben que la persona cumple con todo lo que conlleva el perfil, pero en la prueba psicométrica se cayó por eso mismo que estoy diciendo, que no sabe examinarse, no sabe sentirse así evaluado, no se sabe, tiene miedo, se asusta el sentirse de esta forma? ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia que luego ha llamado a esa persona y ha decidido como, no sé,
volverlo a ver y trabajar eso y ver que la persona sí cumple. Vamos a ver, abran el micrófono, por favor. Tengo varias personas levantando la mano. A mí me pasó con una persona que entrevisté y me gustó muchísimo para la posición y venía muy bien recomendada. Y en la empresa que estaba anterior, había realmente unos procesos muy estandarizados que venían incluso desde los Estados Unidos y había que aplicar por una página y pasaba por 3 pasos diferentes y la misma página, si tú no pasabas al siguiente, te descalificaba y te mandaba un correo de descalificación. Entonces la persona me mandó el correo diciéndome que no pasó una de las pruebas y a mí se me hizo muy difícil poder hablar con recursos humanos porque los procesos cuando son así tan estandarizados e incluso están en otro país, que no hay una parte humana que pueda ver a la persona, era mucho más difícil romper, digamos, con ese protocolo. Entonces yo pedí que por favor me permitieran tener a la persona como si fuera una pasante, o sea, que pudiera probar su desempeño en la empresa sin cobrar para que pudiera demostrar que sí podía hacerlo. Y si no funcionaba, ¿por cuánto tiempo? Pues ella estaba de acuerdo. 30 días. Entonces, la persona ¿Y el pasaje, la comida? Gracias a Dios, como era un hotel, le dábamos la comida, el pasaje lamentablemente no había ahí no había un subsidio, era nada más la comida. Pero la persona demostró que efectivamente tenía todas las cualidades que se buscaban y más, realmente era una persona, pero excelente a los nivel Dios, o sea, muy respetuosa, disciplinada, iba más allá de lo que se necesitaba y al finalizar el mes se decidió contratarla y también pagarle el mes que trabajó de gratis. Le dieron su remuneración, qué bueno. Exacto, retroactivo. Maestra, sí. a mí me ha pasado también, y me ha pasado en diferentes ocasiones, que yo primero le hago la entrevista telefónica, la que nosotros llamamos preentrevista, y luego le envío la prueba. Por el mismo tema que usted dice, que hay personas que cuando se sienten evaluados no dan lo mejor de sí, porque se ponen nerviosos. Sí. Yo tengo un caso, así como mencionó Catherine, es una contadora para la empresa en la que estoy laborando actualmente. Ella se me cayó en una de las pruebas, se me cayó en el 16FP. Estas pruebas tenemos nosotros que saberla interpretar, porque muchas veces si tú estás buscando una persona para coordinador de servicio al cliente, la prueba te va a dar que la persona es introvertido, que tiene baja, que no se relaciona y todo eso, pues no te da para servicio al cliente, te da para contabilidad. Entonces, el gerente de contabilidad, cuando vio la prueba, nosotros tuvimos que echar un pulso y tuvimos que aplicarle otros tipos de pruebas manuales a la persona, pero yo luché tanto para que la persona entrara y de hecho la persona está dentro y es la persona que va a sustituir a la gerente que ya la estamos jubilando, de tan buena que se ha dado. Oh, Dios mío, qué bueno. Sí, Ros. ¿Alguien más levantó la mano? Sí. Tenía el teléfono en silencio. Me pasó un caso similar. En una ocasión contratando un director de finanzas y tecnología. La persona estaba... ¿Un director? De finanzas y tecnología. Era como un combinado. Pero buscaban a alguien que tuviera la competencia de innovación súper. Y salió con la competencia de directivo. Conversamos con la gerencia y negociamos y la persona resultó que sí tenía la competencia, aunque el test salía muy bajo, o sea, para ser una persona que no sabía evaluarse. A veces las personas buscan en las evaluaciones marcar el aspecto más positivo que ellos entienden y como lo que han marcado en otras casillas, entonces te arroja los datos que tú no esperas cuando sí lo tienes, que era algo que así es. Así es, entonces es por esto que debemos cambiar la forma de cómo ver y cómo evaluar esas competencias laborales que puede tener cualquier individuo, o sea, cualquier persona.
Una persona más que levantó la mano y continuamos. Que abra el micrófono, porfa. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, Danilda, de este lado. Sí, a mí me pasó en una ocasión con un gerente de logística y transportación. Era una persona ya de edad un poquito avanzada. Él no le fue bien en las pruebas, mas sin embargo, esta persona tenía el conocimiento, tenía la experiencia. Y efectivamente, realmente los resultados no fueron muy halagueños. Entonces, sometimos su expediente a lo que era la alta gerencia. Y sí, uno lo que hace es un periodo probatorio para ver el desempeño de la persona. Eso hace unos 5 o 6 años y todavía esa persona está en esa empresa. Exacto, es porque es que, y más cuando es así como dice nuestra compañera, una persona ya de cierta edad que tiene una vasta experiencia y que ya maneja muchas cosas, hay que ver, porque no todo el mundo sabe tomar las pruebas psicométricas y mucho más estas pruebas que son de tiempo limitado. Cuando te dicen, te toman el tiempo y te dicen que son 30 minutos, y tú pues, tratas de hacer todo lo que tú puedes hacer en esos 30 minutos, que ciertamente puede pasar. Si es una persona de cierta edad, pues puede que falle en alguna de las partes. Ya continuando con la guía 2, yo quiero que ustedes pueden leer esta frase que está ahí o quieren que se la lea. Si alguien la puede leer, alguien que levantó la mano, por favor. Yo la leo. Sí. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. ¿Esto es cierto o no? Totalmente cierto. Totalmente. Muy cierto. Cierto. Correctísimo. Completamente cierto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente cierto, porque nosotros que vamos a atrevernos a enseñar constantemente debemos seguir aprendiendo. Pero aparte de eso, yo le tengo otra frase. ¿Qué es esta? ¿La pueden ver? Sí. Sí, se puede ver. La segunda es muy difícil. Y ¿sí? lea la de ustedes. Yo la puedo leer. Aprender. Sí. Perdón. Una persona. Aprender es fácil. Desaprender es jodidamente difícil. Exacto. Aprender es fácil. Desaprender es jodidamente difícil. ¿Alguien está levantando la mano? Yo, básicamente ahora mismo se habla de que una de las habilidades más importantes es aprender y desaprender, porque es como está la vida ahora mismo, esa es una variable constante. Aprendemos una cosa hoy, mañana tenemos que desaprender lo que aprendimos para aprender otra cosa. Y es así. Así es. Fíjense que ahora yo le digo a ustedes, sí, por favor, una persona levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Bien, entonces, yo le digo justamente a ustedes con esta frase, que vamos a desaprender. O sea, yo les recomiendo a ustedes que desaprendan todo lo que ustedes saben hasta ahora para aprender esta metodología. Recuerden que esto que ustedes están iniciando es una metodología y basada en ella es que vamos a impartir cualquier curso, cualquier taller que vayamos a impartir. ¿Por qué? Porque es la metodología de Infotep, es lo que estamos tratando de enseñarle, de cómo se trabaja bajo la metodología de Infotep. Entonces, vamos a desaprender. Por eso es que quise traerle esta frase que dice: aprender es fácil, desaprender es jodidamente difícil. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros
nos negamos a dejar atrás. Entonces vivimos con esa situación de que yo sé hacer tal cosa y así es que se hace. Entonces no nos damos la oportunidad de, vamos a decir, adquirir ese nuevo conocimiento que está ahora. Y en este caso que le estamos brindando una metodología, que es la metodología de Infotep y de cómo enseñar a través del Infotep. Y no solamente del Infotep, es una metodología obviamente de Infotep, perdón por la, valga la redundancia, pero la podemos utilizar en lo que nosotros queramos, o sea, para incluso los que forman internamente dentro de su empresa, pueden utilizar esta metodología para planificar sus talleres internos y le va a resultar mucho mejor. O sea, los resultados van a ser diferentes. Ustedes van a ver que paso a paso, conforme vayan viendo las guías, se darán cuenta que lo que les estoy diciendo. Y les exhorto que dejen todo atrás, cosas que ustedes tengan que ver con alguna tipo de aprendizaje, a cómo dar clases, a cómo si alguno tiene alguna metodología de otro lado, la dejen atrás y vengan y se adentren a esta metodología que es maravillosa. Para mí la mejor de todas las que he participado. Entonces, bienvenidos de nuevo, le digo otra vez a esta metodología. Entonces, vamos a ver este objetivo general que tiene la guía 2, que nos dice: al finalizar la presente guía, la persona participante estará en capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre la formación bajo el enfoque de competencia en el desarrollo de acciones formativas que se imparte. Dos personas que me digan más o menos qué entienden por este objetivo general que tiene esta guía. Solo dos. Vamos a ver. Pueden abrir el micrófono. Sí. Vamos a ver. Abra su micrófono. Bueno, según lo que yo puedo entender, es que al terminar este curso vamos a estar en la capacidad de transmitir los conocimientos, o sea, de poder capacitar a otros bajo bajo los lineamientos con los que nos hemos estado formando, lo que nos vamos a estar formando durante todo este recorrido por este taller de formación docente. Bien, aclarando esa parte, no, el curso no, porque ya el objetivo general del curso lo vimos. Estamos viendo una unidad que es como si fuera un módulo. Entonces, basado en esto, en el módulo que estamos iniciando el día de hoy, o sea, iniciando el día de hoy no, sino más o menos compartiendo las generalidades de la unidad. Componentes de fundamentales de formación basada en normas técnicas de competencias laboral. El objetivo general de esta guía, recordar que es un módulo del curso, o sea, es una unidad del curso, es una parte. Entonces, esto nos va a permitir aplicar esos conocimientos bajo ese enfoque de competencia laboral. Esto es lo que vamos a hacer al nosotros ver esta guía, todo ese contenido que tiene la guía bajo este enfoque. Bien. En esta parte que habla sobre las generalidades de la formación con el enfoque de competencia laboral, nosotros podemos ver una imagen ahí de una persona que está como victorioso. Vamos a ver 3 personas que me digan más o menos con una palabra lo que significa esta imagen para usted. Vamos a ver. Abran el micrófono la persona que tiene su palabra lista. Bien. Adelante, dígame. Para mí, triunfo. Bien.
persona? Éxito. Sí. Éxito. Sí. Otra más. Objetivos. Bien. Entonces, esta persona emite como a sí mismo, o sea, que cumplió, que ganó, que llegó a la meta de todo lo que esperaba. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos viendo 4 elementos ahí, donde dice que esa persona tiene conocimientos, tiene destrezas y habilidades, actitudes y conductas o comportamientos, que era lo que ustedes mencionaban ahorita cuando hablaban de la evaluación y de tomar en cuenta a un candidato, donde ustedes hablaban de que debemos tomar en cuenta a la hora de entrevistar a un candidato esas actitudes que puede tener y esas destrezas y habilidades, tomarlas en cuenta al momento de elegir a ese candidato, ¿cierto o no? ¿Eso no era lo que hablábamos anteriormente? Cierto, claro, eso es así. Maestra. Exacto. Ahí Entonces, está, maestra. sí, Se ve como el conjunto, se ve el conjunto de lo que debemos tomar en cuenta para decir que una persona cuenta con las competencias necesarias para desempeñar dicha función. Así es, así mismo es. Entonces, basándonos en esto, vamos a ver unas conceptualizaciones que están en la guía, que ustedes lo pueden ver, de competencia laboral, que es el desarrollo de una competencia, es un proceso continuo y debe tener en cuenta el alcance de conocimientos, habilidades y actitudes y responsabilidades. Exacto, o sea que nosotros podemos desarrollar esta parte con, vamos a decir, el desempeño diario de nuestro trabajo, esas habilidades y esas actitudes, pero también siendo responsable. Las competencias que se definen tienen que ser evaluables y por ello la forma en la que se formulen estas competencias deben permitir la identificación de los resultados de aprendizaje, que pueden ser observables y mesurables. Existen múltiples variadas definiciones del entorno de competencia donde nosotros podemos encontrar, conforme el autor, podemos encontrar muchas definiciones. Por eso en la actividad donde ustedes van a trabajar todas esas partes, siempre hay actividades donde le piden que emita su propia opinión, como la de la semana pasada. Entonces, las competencias laborales, nosotros, aparte de las capacitaciones que podemos obtener, podemos desarrollar ciertas habilidades como lo decíamos anteriormente, mediante el desempeño que tengamos de esa tarea diaria que nosotros realicemos. Entonces, creo que aquí era que decía la compañera la parte de ver, por favor, si era esta parte, sobre la pregunta. Sí, era esa parte. Bueno, mi pregunta es, porque veo que en los países donde se aplica ese tipo de educación basada en competencias, supongo que son las que están seleccionadas en azul: Canadá, México, Francia, Alemania y demás. Entonces, después, cuando seguí leyendo, veo que en los modelos de competencia está la conductista, que es originaria de Estados Unidos. Entonces, ahí como que no entendí esa parte, porque ellos no lo tienen como seleccionado dentro de los países donde se aplica ese tipo de educación. Pero ¿quién no lo tiene seleccionado? Yo veo que en el mapa Estados Unidos no está seleccionado dentro de los países donde se aplica la educación en competencias. Bueno, pero recuerda que una cosa es también que allí en la guía te habla claro donde se originó, porque aquí, por ejemplo, en nuestro país, nosotros tomamos mucho en cuenta esta parte, que es lo que hablábamos al principio. O
sea, te pregunto yo a ti. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, maestra, sea, que no le era lo que entendí. hablábamos al principio, ¿verdad? De esos modelos, de tomar en cuenta las competencias. Entonces, yo te pregunto a ti, y por igual, por ejemplo, en Estados Unidos se originó, o sea, la parte de donde se toma, vamos a decir, como referencia Estados Unidos, allí se originó el que tú mencionabas, el conductista. Entonces, nosotros tomamos en cuenta la parte de las competencias, honestamente, a la parte que nos referíamos al principio, para elegir a esos candidatos. No, realmente no. Mayormente no. Exacto, exacto. Pero si vemos ahí, que son modelos, o sea, son modelos donde se construyen las competencias. La conductista, como lo dijimos antes, se originó en Estados Unidos. Como dice bien el cuadrito que está allí en la imagen, que ustedes pueden ver y está en la guía, donde dice que este modelo toma como referencia para la construcción de competencias a los trabajadores y gerentes más aptos, incentivando a los demás un desempeño superior. Si nosotros podemos ver, o no sé si ustedes han tenido alguna persona que le haya dicho, o lo hayan visto, o lo hayan leído por ahí, en Estados Unidos se toma mucho en cuenta la preparación de la persona sin importar, vamos a decir, quién sea la persona. O sea, me refiero a la parte de que, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes optar por un puesto de trabajo. Si tienes la preparación, no importa que tú seas dominicano, que sea americano, que sea... O sea, si tienes la preparación, puedes optar. Si ustedes pueden, yo he tenido personas cercanas a mí que han, por ejemplo, optado por posiciones que yo me he quedado, pero ¿y cómo así? Pero eso nada más pueden ser los americanos. Me dicen, no. Cualquier persona puede optar por esa posición, sin importar si sabes el idioma, si cumple con ciertos requisitos, no importa. O sea, que sobre esa parte, donde dice que lo toman como referencia para la construcción de competencias a los trabajadores, tomando en cuenta la parte de los gerentes y lo que estén más aptos para ocupar la posición. También habla de otros modelos que se mencionan en la guía, que es la funcional, que tiene como origen en Inglaterra y toma como punto de partida el análisis funcional, que también habla en la guía qué significa cada uno de estos modelos. Y en la funcional se basan en resultados y en rendimiento del trabajo. Fíjense que aquí en nuestro país, la funcional, en muy pocas empresas se trabaja con esa, con que la persona se basan en los resultados. En esos países se basa mucho en eso, en los resultados, en otras cosas no tanto, pero en que le den resultados sí. Y las constructivistas, que están basadas en competencias desarrolladas mediante procesos de aprendizaje ante diversos problemas, y esta se originó en Francia. Este tipo de modelo parte en que las empresas producen un conjunto de problemas que hay que resolver con la construcción de competencias a partir de un resultado de aprendizaje. Eso hace que incluya desde las personas menos calificadas hasta la más calificada, cada uno desde su posición. Eso quiere decir que finalmente la constructivista es la que nosotros debemos utilizar. ¿Quién me dice a mí por qué? Yo considero yo considero una mezcla de lo funcional y lo constructivista. Pero el constructivista, ¿por qué yo digo esto? ¿Quién me puede decir por qué? O más bien, si alguien, ¿cuál le gusta más a usted, a alguien de estos modelos donde se construyen las competencias?
Vamos a ver. Sí. Abra su micrófono, por favor. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. La constructivista tiene como un enfoque, profesora, basado como en la experiencia, por lo que pude entender, basado en la experiencia. Más me gusta tanto la funcional como la constructivista, que son competencias que la cual más están regidas las empresas o el sector empresarial aquí en el país. Sí. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Vamos a ver. Maestra. Sí. El constructivismo es donde la persona o el niño construye su propio conocimiento en el proceso, o sea, siempre está aprendiendo en el proceso, paulatinamente, todo el tiempo. Entonces, la conductista era donde el maestro plantaba lo que tenía que hacerse. Eso es lo que usted tiene que hacer y ya. Entonces, en el constructivista, el estudiante puede tener sus aprendizajes y aportar también. O sea, se aprenden los dos. Exacto. Sí. Y si se fijan, bueno, aquí básicamente en este país diría yo, no sé si estoy equivocada, puede ser que sí, que trabajamos con lo constructivista y lo funcional, como una mezcla de ellos dos. Y en la parte constructivista, si ustedes se fijan, también te invita a trabajar en equipo. O sea, equipo en colaboración, o sea, se hace trabajo colaborativo. El constructivista te da esa oportunidad. Por eso habla de que incluye a todo el mundo, o sea, tanto el que sabe como el que no sabe nada. Y como dice nuestra compañera, ayuda a que vaya construyendo tu propio aprendizaje. ¿Alguien quiere decir algo? Que escucho micrófono abierto. Vamos a ver. A mí me gustaba, la verdad, siendo honesta, mucho la funcional también, porque según la parte que leía justo en el libro, decía que está basado en normas de rendimiento desarrolladas, convenidas por la empresa, y sus normas se basan en resultados, en el rendimiento real del trabajo. Porque si las normas están claras en el trabajo y te explican, mira, nosotros necesitamos al final que es tu trabajo nos dé como resultado esto y eso, y se dice de manera clara, pues la persona puede desarrollar las competencias, pero está claro en cuáles son las normas y lo que es la empresa de ellos. Sí, sí, pero siendo, bueno, no sé, ustedes o están de acuerdo conmigo o me crucifican con lo que voy a decir. Siendo honestos, aquí en nuestro país, para no decir un porcentaje, yo voy a decir que es muy bajo el porcentaje, donde una empresa te va a medir a ti por los resultados. Aquí somos muy de horario, donde tú a las 5, si tu trabajo es de 8 a 5, tú no te puedes ir a las 3 porque ya tú cumpliste con tu cuota del día, tienes que esperar a las 5, o sea, tienes que hacer horario sí o sí. Aquí no somos tanto del resultado, o sea, ok, la empresa sí quiere resultado, obviamente, todos quieren resultados, pero tu trabajo per se, o sea, tú tienes que cumplir horario sí o sí. En mi caso, déjenme le comento. ¿Cómo fue? No, se cortó, no se escucha. Ay, perdón, que se me cayó. Que yo he tenido la experiencia que he trabajado en muchas empresas americanas que son muy por resultado. Y sí, yo tenía la libertad, aún no siendo gerente, sino mientras fui escalando, en que si yo cumplía con los resultados, podía trabajar hasta desde mi casa y podía llegar a las 10 de la mañana, pero un día también me tenía que quedar hasta más tarde, podía trabajar de diferentes oficinas, teníamos 3 empresas aquí en Santo Domingo, 3 hoteles distintos, y yo podía trabajar del que me quedara más cómodo, un día podía trabajar en un hotel, otro día otro, no tenía que hacer como un horario de oficina como tal, pero yo tenía unas metas de ventas que tenía que llegar sí o sí.
Y ahora soy gerente general de un hotel también más pequeñito, pero trato de que mis empleados también trabajen por resultado. Hoy, por ejemplo, al ser un hotel, yo generalmente tengo las habitaciones llenas los días de semana, pero los fines de semana se me vacía. Entonces, hoy, que gracias a Dios tenía muy buena ocupación, tenía muchas habitaciones llenas, así que ama de llaves, digamos que tenía menos trabajo, aunque suene contradictorio, pero cuando más trabajo tienen es cuando se vacía el hotel porque tienen que limpiar todas las habitaciones que se fueron. Cuando el hotel tiene alta ocupación, hay mucha gente que ni siquiera pide servicio y se aliviana el servicio. Y hoy a las 2:30 de la tarde hubo personas que habían terminado sus funciones, pero su horario era hasta las 5. Entonces yo vi 2 o 3 que habían terminado y yo me acerqué a la gerente de ama de llave y le dije, todas esas mujeres que terminaron, mándenla para su casa, que cuando se tienen que quedar hasta tarde, se quedan. Entonces la mandé para su casa. Porque al final que yo necesito que las habitaciones estén limpias. Si ya están limpias, se pueden ir. Pero hay algo bien importante que ahí es que es una empresa americana, entonces los americanos trabajan de una manera diferente. Quienes lo dañamos somos los dominicanos por malas cosas, sí. Hay alguien eso estoy de acuerdo. La mano. Yo, maestra, realmente sí estamos de acuerdo que las empresas americanas tienen otra manera de hacer el trabajo, que le dan ciertas libertades a sus empleados, pero es con esa misma búsqueda del resultado. Mientras más beneficio yo te doy, mientras más facilidades yo te doy, tú te vas a enfocar más en obtener el resultado para obtener esos beneficios. Claro. Mientras tú estás menos cansado, tú tienes más capacidad para dar. Sin embargo, basándonos en las empresas criollas, vamos a decir dominicanas, es cierto lo que usted dice. Muchas veces nosotros nos enfocamos en, tú tienes que cumplirme un horario, cúmpleme el horario, porque si no yo te trabajo basado al artículo 88, que tú no me estás cumpliendo el horario, que tú me faltaste, y comenzamos a aplicar las leyes. Pero también tenemos que tener pendiente, por ejemplo, yo tengo conocimiento en empresas industriales y empresas de servicios. Por ejemplo, yo trabajé para una de las empresas de Mercasit, donde el personal de planta sí me tiene que ocupar un horario, y quién quita que más de su horario trabajándome horas extras. Sí. Porque cada tiempo que tú me pierdes, se me pierde producción. Sí. También en las empresas de servicio donde yo estoy ahora, si tú estás encargado de una tienda, yo trabajo para Altis, maestra. Si tú estás encargado de una tienda y la tienda, por ejemplo, en Agora Mall, no abre a las 8 de la mañana, Agora Mall me pone una multa en $. Entonces yo tengo que exigirte un horario. Ya a los puestos más administrativos, mandos medios y gerenciales, no se le hace como tanto énfasis en tú me tienes que cumplir el horario, porque tú sí me tienes que dar un resultado. Exacto. Y en eso sí estamos mucho de acuerdo. No hay mucha viabilidad con lo del horario. Exacto. De verdad que República Dominicana y las empresas criollas, como han demostrado nuestras compañeras, realmente no están todavía preparadas, como dicho, para hablar de este tema. Entienden que realmente un horario, cumplir con ese horario, pero también si te necesitan fuera de ese horario, también debes de estar. Entonces yo soy también pro de que realmente los puestos que ya son más administrativos, porque hay funciones que realmente requieren que siempre haya personal, porque realmente mueven actividades muy operativas, realmente darle las facilidades de teletrabajo al empleado, o que salga más temprano, los días que hay que no hay tantas cosas que hacer, es más productivo porque realmente le agrega valor, y es un salario emocional que el empleado valora porque ve que realmente trabaja y cumple con sus funciones, es bien valorado. Y realmente, por ejemplo, en mi caso, yo por ejemplo vamos a suponer, empiezo unas funciones, hago altamente productiva las cosas que tengo que hacer, pero tengo que quedarme, por ejemplo, ya yo terminé 10 de la mañana temprano, pero yo tengo que cumplir el horario hasta que llegue la hora de irme, y ese tiempo para mí no es productivo. Yo entiendo que ese tiempo para mí yo lo estoy perdiendo, y al final es como si estuviera robando solo a la empresa, pero porque realmente no lo estoy invirtiendo en nada, porque realmente ya he tenido la jornada que debería de hacer.
Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer cosas. En mi caso, yo lo que, por ejemplo, hacía cuando era empleada, que hacía un pequeño como si fuera calendario para ocupar el tiempo, ese tiempo que acabas de decir, porque realmente se siente así, como que tú estás ahí, estás perdiendo el tiempo. Entonces yo lo que hacía era que dejaba cosas para hacer en la tarde, que no la hacía toda en la mañana, porque obviamente había que cumplir un horario y todo lo demás. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Obviamente, como también dijiste, no están preparados para ese tipo de conversación, porque los empresarios quieren ver una persona ahí. Hay puestos administrativos, si ustedes lo saben que es así, donde se trabaja en equipo, donde es el trabajo, vamos a decir, constructivista, pero también funcional, que una persona ya a las 2 de la tarde ha terminado de hacer todo lo que tenía que hacer y honestamente no nos atrevemos a despachar a esa persona porque la empresa requiere que cumpla un horario. Entonces esa persona, por eso vemos muchos empleados que están mucho en el celular, si tienen acceso al internet están en páginas de otras cosas, qué sé yo, en tiempo de ocio. Entonces, ciertamente en este país se trabaja así. Como dije anteriormente, que creo que fue Catherine, que dijo que sí, que era verdad, la parte de que cuando llega una empresa americana o europea, y lamentablemente es así, señores, los mismos dominicanos, pues empezamos a dañar todo, o sea, dañamos toda esa parte de que el empleado se terminó. Son muchas cosas para no entrar en detalles, o sea, que nosotros mismos somos los que perjudicamos ese tipo de situaciones. Pero ahí no lo va. quiero alargar mucho, pero ahora que usted dijo eso, me acordé que en una de esas empresas americanas yo tuve un jefe dominicano que efectivamente hacía eso. Entonces, cuando terminaba alguien del equipo, él lo que hacía que buscaba entonces más trabajo que era innecesario, cosa que tú te das cuenta que no, que era como... Sí. Que no era realmente como para justificar el horario, pero si ya terminó, que se vaya, porque es que al final, cuando se tiene que quedar, se queda contento porque es un ganar-ganar para ambas partes. Entonces somos nosotros mismos que dañamos a veces las cosas. Exactamente, eso es así. Por eso necesitamos, que se hagan cosas nuevas, que lleguen cosas nuevas y que llegue vamos a decir, la innovación y la reformulación de todas esas cosas. Bien, siguiendo con esa parte, aquí hablamos de los 3 saberes en la competencia laboral que son sumamente importantes, estos saberes, y es el saber hacer y el saber ser. Los 3 en conjunto son muy, muy, muy importantes. El saber, que es la comprensión de la actividad productiva, o sea, que sabemos hacerlo, el conocimiento que tenemos de ese oficio, de esa profesión o de lo que estamos haciendo. El saber hacer, que es la ejecución del trabajo, la capacidad real y demostrada, de lo que ustedes hablaban anteriormente, que esa persona pueda ser capaz de demostrar, y que por eso, en los ejemplos que ustedes ponían, de que esa persona fue probada y dio resultado, y vieron que sí podía, y quedaba más allá de lo exigido. Y el saber ser, poder ser muy buenos seres humanos en lo que sea, como persona. Por eso habla de la capacidad de valorarse como persona y valorar e incorporar a los demás en una sana convivencia. O sea, todos tenemos compañeros de trabajo y todos somos diferentes, entonces debemos saber ser. O sea, que esos valores éticos y que nosotros podamos tener, siempre llevarlo consigo. O sea, estos 3 saberes son muy importantes a la hora de nosotros desarrollarnos o desarrollar esas competencias laborales. Aquí vemos esta imagen que también está en la guía, donde dice el saber, que es en el ámbito cognitivo, que es lo que estaba mencionando anteriormente. O sea, saber lo que nosotros conocemos y el saber hacer, cómo lo aplicamos, el ámbito de aplicación, y el saber ser en esas emociones, esos valores, esa parte humana que nosotros debemos tener, cómo
también como profesionales. Y esto se va a repercutir en la competencia laboral que nosotros podamos tener. Muy, muy, muy importante. Entonces, estas competencias son básicas, transversales y técnicas. Entonces, vamos a ver, como ustedes son, la mayoría son la parte de gestión humana, o casi todos, una competencia básica en esa área, ¿cuál sería? Esas competencias son las que vienen asociadas con el conocimiento básico, lecturas, matemáticas, comunicación oral. Exacto. Ese tipo de competencias que venimos aprendiendo desde la formación inicial. Exacto. Y esas transversales o generales, o sea, esas transversales, ¿cuáles podrían ser entonces en este caso? ¿Alguien más que pueda responder, por favor? Yo podría decir que las competencias transversales ya son las competencias que adquirimos o desarrollamos específicamente con los estudios. La compañera Rina decía que empezamos desde el inicio, digamos que desde que estamos pequeños se van cultivando, y las transversales ya es cuando tú vas a la universidad y estudias materias específicas. Bueno, no en ese caso, no en ese caso. Ajá, puedo aportar. Sí, adelante, sí. Sí, las transversales es la que tiene que ver más con las actitudes, las habilidades que tenemos, los conocimientos, las características que podemos desarrollar de acuerdo a los atributos, los aprendizajes cotidianos que hemos desarrollado. Que pueden perdurar por todo el tiempo, pero en el caso, por ejemplo, se pueden presentar en cualquier momento, o sea, se pueden presentar en un momento determinado. Allí va mucho la parte de la formación que nosotros podamos tener como persona. Ahí eso es transversal. Y en las técnicas, ¿quién me dice? Sí, maestra, ayudando a eso, contribuyendo, las transversales son aquellas competencias o habilidades blandas, como le llamamos nosotros en el área de gestión humana, que podríamos por mencionar algunas, trabajo en equipo, orientación a resultados, por decir algo por ese estilo, o planificación, o una habilidad de comunicación, cosas con las que ya tú vienes. Sí, por eso le decía que se presentan en determinado momento, o sea, que están ahí y pueden presentarse en el momento que se requiera, exacto. Así mismo es. De las técnicas, ¿quién me dice? Bueno, las técnicas son, asimismo, como establece su nombre, técnicas que son las adquiridas mediante el estudio. Podríamos mencionar alguna como que resolución de conflictos o manejo de pruebas psicométricas, entre otras. Exacto, en el área de ustedes pueden ser esa, la aplicación de las pruebas, la selección de la persona, del candidato, cosas técnicas que ustedes hacen en la posición ya per se, o sea, de la posición que ustedes realicen ahí. Muy bien, excelente. Y ustedes van también a ver o han visto ya en la guía principales técnicas para identificar esas competencias laborales. Entre las principales técnicas se identifican esas que están ahí. Ustedes van a ver varias. Ahí está la análisis ocupacional, la DACUM, la SCID, AMUD y análisis funcional. Ahí están todas esas, donde ustedes van a ver ya más desarrollada en la guía qué significa cada una de ellas y cómo ustedes en la guía pueden ver
cómo utilizarlas, qué significan cada una de estas guías, cómo vamos a decir, estas técnicas son muy, vamos a decir, detalladas. En la guía se detalla cada una de ellas. Incluso hay mezcla de una de dos de ellas que dan muy buenos resultados. No sé si ustedes la pudieron ver en la guía, donde están más o menos por ahí, de la página 20, qué sé yo, por ahí, donde ustedes pueden hacer o pueden ver ejemplos de cómo ver y cómo aplicar cada tarea, cómo ver cómo el participante, por decirlo así, va desarrollando cada tarea de acuerdo a lo que usted está buscando, o qué se va a desarrollar, qué usted busca en esa tarea y que llegue al desarrollo o al punto donde lo que usted busca en el participante. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Ciertamente la parte de análisis funcional es muy importante. Me gusta también la otra del DACUM. Ustedes lo van a leer, cada una de estas técnicas para buscar esas competencias. Aquí tenemos algunos beneficios de las normas técnicas de competencia laboral, y es que esta norma, vamos a ver, tienen bastante, vamos a decirlo así, bastante beneficios, y aquí vemos 5. Dentro de lo que está en la certificación, exhibirá acreditación acerca de lo que saben hacer. Ese es uno de los beneficios de las normas técnicas de competencia laboral. También los empresarios sabrán qué esperar en un programa de formación basado en una norma de competencia. Las personas y empresas generan y acumulan capital intelectual. Ciertamente es así. Cuando se tiene a un personal bien capacitado, pues la empresa, como ustedes decían ahorita, pues la empresa va de robo también, y es un ganar-ganar, como también mencionaban anteriormente. Y otro beneficio es la evaluación adquiere una dimensión mucho más objetiva cuando es realizada contra una norma técnica de competencia laboral. Y por último, dice, los trabajadores competentes tienen un mejor desempeño, por lo que contribuyen a elevar la productividad de las empresas y la calidad de los productos. Eso es ciertamente efectivo. Ciertamente es así. Cuando esos empleados tienen un mejor desempeño, pues la productividad es alta y por ende la empresa también va a ver esos resultados. También sobre el rol del facilitador, no sé si ustedes pudieron leer algo sobre esa parte también, en la formación con enfoque de competencia laboral. Es muy importante esta parte, el rol que tiene que cumplir el facilitador. Vamos a ver algunas de los puntos de partida en esa parte. Dice, aprender a hacer, se refiere a los aprendizajes que posibilitan al participante a la obtención de conocimientos, habilidades y destreza para desarrollarse en su quehacer profesional. O sea, el participante, en este caso, va a obtener esos conocimientos y habilidades que mencionábamos anteriormente sobre esta parte. ¿Para qué? Para desarrollarlo en su ámbito profesional. Eso que está aprendiendo a hacer y luego lo va a poner en práctica. El aprender a hacer también, dice aquí, que aprender a conocer y hacerlo son términos similares, pero aprender a hacer está dirigido principalmente a la formación profesional. Es aquello que vamos todos en determinado momento, y justo ahora en este momento, ustedes están aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A una nueva metodología.
que es la metodología de Infotep, de cómo ser facilitador en Infotep. Entonces, aprender a aprender son aquellos aprendizajes para la innovación y para su corporación activa en los procesos de cambio en la ciencia, la tecnología y la práctica profesional. Siempre, siempre debemos estar dispuestos a aprender. Y como decía nuestra imagen, una de nuestras imágenes, que debemos desaprender para aprender. Y siempre estar dispuesto mentalmente en esa posición de querer aprender, de ser, vamos a ser curiosos del aprendizaje, de dejar todo aquello allá afuera, llegar al lugar, como siempre decimos, sin pretender que sabemos, y esto nos dará más facilidad para aprender y adquirir nuevos conocimientos y también para ayudar a otros que necesiten de ese empujoncito, de esa pequeña ayuda para poder, vamos a decir, canalizar hasta cualquier idea. O sea, que siempre estemos dispuestos, porque enseñando, como también decía otra de nuestras imágenes, enseñando se aprende. Entonces, el aprender a hacer, que hablábamos también anteriormente de esto, dice, son aquellos aprendizajes cuya función esencial es desarrollar las capacidades y los valores humanos, como le decía anteriormente, o sea, aprender a ser. Si somos facilitadores, ustedes que trabajan en gestión humana, vamos a olvidarnos la parte de la gestión humana, sino ya como facilitadores. El facilitador debe tener mucho del ser, mucho. Dice la imagen, para llegar a ser Dios hay que aprender a ser humanos. ¿Se entiende esa frase? Vamos a ver. Sí, en mi caso hasta el mismo Dios se hizo hombre primero para que nosotros lo pudiéramos entender. Exacto. Si vemos la dos que dice ser, para llegar a ser Dios hay que aprender a ser humanos. O sea, que debemos ser humanos siempre, ante todo, porque siempre van a presentar situaciones. Todo el tiempo se van a presentar situaciones. Entonces, ahí podemos ver ya otros aspectos que la guía le va a hablar, de funciones del facilitador, de la parte del rol. Es un guía, es un promotor de conocimientos, en la parte de otros aspectos del rol y funciones, recordando siempre la formación con enfoque en competencia laboral. Siempre debemos comportarnos como facilitadores del aprendizaje, no como esa persona que llegó allí, que nosotros todos sabemos en la universidad, en la escuela, el bachillerato, es solamente la palabra del maestro y ya, y punto. Entonces, nosotros no somos así. O sea, esto es más abierto, como lo dice también, es más flexible la formación profesional, pero también esta formación basada en competencia laboral también debe trabajarse como tal. Entonces, esta formación es basada, se centra en el participante, es centrada en el participante. Y por eso, si el participante requiere de alguna, como ustedes mismos, cuando externan una duda, el facilitador debe estar ahí para facilitar ese conocimiento y aclarar. También el facilitador es modelo de un desempeño inteligente, reflectivo y permanentemente actualizado con el saber hacer y saber ser. Como decíamos al principio, siempre debemos estar abiertos a capacitarnos, o sea, capacitación continua. En el momento que usted decidió enseñar, pues debe mantenerse en una capacitación continua, porque siempre hay cosas nuevas de nuestras áreas y del propio quehacer, o sea, de la parte de formar, como, por ejemplo, en este caso que vino la pandemia,
aquellos que no estaban inmersos en la parte de la formación virtual, pues tuvieron que adentrarse. De lo contrario, se iban a quedar fuera por la resistencia al cambio. Entonces, hay que estar dispuestos siempre. Y otro aspecto es realizar evaluaciones como herramienta fundamental y oportuna. Siempre debe realizarse esa parte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O alguna intervención, aporte? Vamos a ver. Preguntas, aporte. ¿Me escuchan? Porque siento como que están muy callados y que yo estoy hablando mucho. Sí, se escucha, maestra. Tenemos Creo que ha sido muy claro. Ah, bueno, no, pues yo Escucha dije, bien, bueno. parece que no hay aportes. Ah, bueno, yo dije, bueno, estoy hablando mucho y como que no. Ah, bueno, qué bueno. Estamos enfocados aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Y en mi caso yo no llegué a leer hasta ahí, así que le estoy prestando atención. Bien, entonces, en esta parte de las funciones, del qué hace y cómo lo hace, o sea, de las funciones y tareas, que trabaja la parte de qué hace y cómo lo hace, dice que ¿qué hace? Analiza capacidades del capacitando, o sea, del participante. Esto es en el caso del facilitador, ¿verdad? Analiza las capacidades del capacitando, lo estimula para que encuentre su motivación. O sea, nosotros como facilitadores siempre debemos estar motivando y estimulando y todo eso. Por eso siempre decimos si tiene alguna duda, qué le pareció, qué ustedes piensan, o sea, siempre el facilitador debe estimular y debe motivar a la participación, siempre. También el facilitador comunica la competencia que se desarrollará. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, lo voy a ir diciendo uno y otro. Entonces, ¿qué hace? Analiza capacidades. ¿Cómo lo hace? Conoce el nivel de partida del participante y reconoce individualmente y estimula el logro de los objetivos. Eso siempre lo hacemos. Comunica la competencia que se desarrollará. ¿Cómo lo hace? Muestra conocimientos, aplica actividades, solicita realización de prácticas y ejercicios. En nuestro caso, se hace a través de la plataforma y hacemos estos encuentros donde, gracias a Dios, ustedes son muy participativos, que eso es muy importante también en estos encuentros, porque ustedes se imaginan que yo me pase las 2 horas yo hablando sola, sería demasiado aburrido, ¿verdad? ¿Qué ustedes dicen de eso? Sí, definitivamente. Claro. Exacto. Sí, aburrido y cansón, porque mientras participamos, ustedes cansan su garganta. Y a esta hora, después de tantas sí. actividades. Es muy interactivo y es muy interesante. Yo descanso la garganta y tomo un poco de agua también cuando ustedes hablan. Pero ciertamente es así, o sea, el facilitador debe hacer todo esto, canaliza los resultados. ¿Cómo lo hace? Orientando sobre el logro de los objetivos, aplica evaluación formativa. Ahí también esa parte, en nuestro caso, que no es presencial, ustedes trabajan en la plataforma. Si fuera presencial, pues la realizamos en el aula, esa parte. Evalúa resultados y lo informa. Desarrolla actividades de cooperación, también individualiza las instrucciones. Cuando es necesario, el facilitador debe trabajar de manera individual con uno u otro participante. Debe organizar y controlar también. Y potencia la iniciativa y la creatividad de los participantes. Siempre está induciendo a esta parte. ¿Cómo lo hace? También que hace trabajo en equipo, hace distintas técnicas didácticas que ustedes más adelante van a ver. Una de las unidades, ustedes van a ver esas técnicas didácticas para trabajar y ustedes la van a desarrollar en equipo también. Eso ustedes más adelante van a trabajar en equipo
las guías también. El cómo lo hace también el facilitador debe solicitar resultados individuales, estimulando la búsqueda personal del participante. Y planea y organiza también secuencia de aprendizaje. También incita al descubrimiento y al raciocinio. O sea que el facilitador debe motivar a que el participante pues logre esas ideas propias, que pueda crear, vamos a decir, conceptos o búsqueda de su propio conocimiento. O sea que trabaje en la construcción de esos conocimientos. Entonces, aquí yo quiero que alguien me lea esa parte, por favor, si es posible. Yo. Él o la docente en la formación con enfoque de competencia laboral es un facilitador o facilitadora del aprendizaje. Lleva consigo un gran compromiso de mayor esfuerzo y creatividad para manejar y desarrollar programas individualizados y con diferentes ritmos de aprendizaje para cada capacitante. Es decir, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad el ser facilitador, ¿cierto? Una gran responsabilidad y un compromiso de llevar a cabo que ese logro se concrete. Exacto, porque no hacemos nada con nosotros ir a enseñar, a impartir un curso y que no se logre el objetivo. O sea, el participante no va a salir satisfecho de esa convivencia que hubo ahí, de si fue un curso o qué fue lo que vino a enseñar, o si el facilitador es como yo dije ahorita, como todos esos maestros. Por lo menos yo tuve mucha mala experiencia con maestros donde eran batuta y constitución, donde no se podía decir nada. Yo creo que ustedes también tuvieron esa experiencia alguna vez en su vida. Sí, claro, eso fue el otro día. Así es. Y que todavía hay muchos así, todavía lo hay, todavía hay. Entonces, miren esta frase aquí. Yo quiero que vamos a ver. Alguien que la lea. Enseñar Yo la puedo leer. no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. ¿Qué les parece? Hermosa. Muy profunda. Sin palabras. Excelente. Exacto. O sea, no es transferir el conocimiento nomás, es crear las posibilidades para que esa persona que tú estás enseñándole, ¿verdad? Ese conocimiento, transfiriéndole el conocimiento, pueda realizar su propia construcción de ese conocimiento. Entonces, deme un momentito. Entonces, pero bueno. Entonces, dice, quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Esa última parte, señores, es de verdad como profunda. Realmente hay que pensarla. Enseñar no es fácil, es una decisión bien, como siempre hablo con una amiga, una decisión bien decidida. Cuando uno dice una felicidad muy feliz. Entonces, es así, o sea, es algo que usted decide, pero decídalo porque realmente lo siente, porque no es fácil enseñar. Realmente, yo literalmente, yo aprendo más cuando enseño a otros. Entonces, si yo enseño a otros, eso me motiva más a aprender más conocimiento para poder enseñar al otro de una forma
lo que no entiende. O por ejemplo, si hay un tema, tú me preguntas esto y yo no lo sé en el momento, pero yo lo voy a investigar cómo se hace, pues por eso motiva realmente a aprender. Así que realmente en el proceso siempre uno aprende se aprende tanto de los participantes, todo suma, porque al final tú creces en el proceso. Exacto, exactamente, eso es así. Entonces, es que cuando yo le digo, por ejemplo, que enseñar no es fácil, es porque es una decisión, porque vamos a encontrar muchas personas con diferentes temperamentos, diferentes al nuestro, donde nosotros debemos tener empatía, tolerancia y muchísimas cosas más, donde no basta solamente el conocimiento que tenemos, sino eso que vimos ahí en las diapositivas, el ser, la parte del ser. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, sí. Ajá. Maestra, estamos totalmente de acuerdo con usted. Realmente esa imagen, la última que usted presentó ahí, habla de lo que es el constructivismo bien claro, es donde el estudiante aprende del maestro y el maestro aprende del estudiante. O sea, que se aprende por competencia. Así es. Bien, entonces, ya yéndonos a esta parte, ¿qué le ha parecido todo el contenido que hemos visto el día o la noche de hoy? Vamos a ver. Sin desperdicio. ¿Quién más? Excelente, maestra. Buen contenido, buen dominio, muy interesante, de verdad muy productivo. Ok, Daniela tiene la mano levantada. ¿Usted quería decir algo o se le quedó levantada? Se quedó levantada, pero vamos a aprovechar realmente, claro, muy, muy interesante, muy constructivo y ha sido, vale la pena, realmente que sí. Rafael tiene la mano levantada también, no sé si se le quedó o... Nada, tampoco aprovecho también. Realmente hemos podido disfrutar el material y sobre todo ver muchos aspectos que desconocíamos y realmente ha sido muy útil la clase de hoy. Qué bueno, qué bueno. Siempre les exhorto siempre que descarguen la guía y que cuando nosotros lleguemos a los encuentros así mismo, que ustedes ya la hayan visto y todo para que más o menos vayan, podamos ir conversando sobre lo tratado y todo eso. Y se hace aún más fácil y más digerible todo el asunto. Y qué bueno que ustedes están trabajando de esta forma. De verdad que el contenido de la noche de hoy ha sido maravilloso. Trabajar con los componentes de la formación basada en normas de competencia laboral y donde vimos todos esos puntos de esas generalidades de la formación con enfoque de competencia laboral. Pudimos hablar de conceptos que son donde podemos encontrar diferentes autores que hablan de esos conceptos y que es un proceso continuo donde se debe tener el alcance de conocimientos y habilidades que también podemos desarrollar. También dentro de los temas que trabajamos, vimos 3 modelos mediante los cuales se construyen las competencias. Hablamos del conductista, hablamos del funcional y hablamos del constructivista. Hablamos de que nosotros utilizamos mucho el constructivista y el funcional. También vimos temas como los 3 saberes, que son bastante importantes en la competencia laboral. El saber, que no es más que la comprensión de las actividades productivas, y el saber hacer, que es, como bien lo dice la palabra, o sea, la ejecución del trabajo. Y el saber ser, que hablábamos anteriormente de esto, que es como ser humano, aquellos valores, o sea, la capacidad que podemos tener de valorarnos nosotros mismos como personas. Y
perdón, tiene que ver mucho con las actitudes y el comportamiento y valores que nosotros podamos tener como persona. También vimos temas relacionados con las técnicas para identificar competencias laborales, si nosotros podemos aplicarlas y ver esas diferentes técnicas que más se ajuste, pues podemos utilizar técnicas de estas. Y también hablamos de muchos temas, y uno de ellos que enfatizamos mucho y que yo también me gusta mucho, la parte de los aspectos del rol y función del facilitador, basado en este sistema, en este enfoque de competencia laboral, donde nosotros como facilitadores somos promotores del conocimiento y de habilidades y destreza. También somos modelo de un desempeño inteligente. Hablábamos de que debemos realizar evaluaciones, pero también hablamos de funciones y tareas, de cómo lo debemos hacer y cómo se hace. O sea, que nosotros como facilitadores debemos tomar en cuenta nuestras funciones y nuestras tareas a la hora de ser facilitador. Nosotros somos quienes analizamos esas capacidades. Debemos hacerlo desde el punto de partida, debemos ser estimuladores del logro de los objetivos. También debemos comunicar como facilitadores. Una de nuestras funciones es comunicar qué se va a hacer, cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a canalizar esos resultados. Pero también, luego de aplicar vamos a decir, aplicamos instrumentos de evaluación, cómo se va a lograr esto. Debemos también retroalimentar sobre esos resultados, o sea, dar retorno a esa información para que el participante pueda estar al tanto de cómo va y cómo está trabajando. Así que estos temas de verdad que son maravillosos, y queremos que ustedes puedan adentrarse cada día más en esta metodología. Rafael, usted levantó la mano. Rafael. Es de ahorita. Sí, Catherine. Yo sí, no sé si es posible, pero a mí me parece muy interesante la proyección que hizo. ¿Será que usted no puede compartir también, aunque sea en la plataforma? No, yo se lo puedo enviar por WhatsApp. Ay, sí, muchas gracias, porque hay un resumen bastante interesante que nos puede ayudar bastante para seguir estudiando. Sí, yo se lo envío. Gracias. Está bien. Bien, entonces, nada, la noche de hoy ha sido maravillosa. Sí, gracias, Melissa. Melissa dice que excelente. También estoy muy contenta con ustedes, son muy participativos todos. Eso es importante en los grupos. Así que muchísimas gracias. Y si no hay ninguna otra cosa que decir, si ustedes no tienen ninguna duda que aclarar, bueno, pues nada, buenas noches y nos vemos en nuestro siguiente encuentro y por el grupo de WhatsApp, en la plataforma. Ya ustedes saben, sigan trabajando. Ya irán viendo sus calificaciones, que ya estoy calificando algunas tareas. Feliz resto de la noche y muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches, descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Buenas noches a todos.